Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Muchas personas hoy se están haciendo preguntas, escucharon un texto bíblico o un rabino o alguien dando un comentario después de que tenían 20 años danzando, hablando en lengua, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, habían sido transformados en su conducta, carácter, en todo. Pero después de ese comentario dijeron, ya no voy a hablar más lengua, ya no voy a danzar y ahora me voy a estar quieto porque el comentario que escuché me hace entender que no debía hacerlo así. Este es un tema de debate y no estoy solo. Voy a dejar que el equipo que está conmigo presente y salude. Yo quiero que salude Kenia primero a la audiencia. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Un Dios, beso y un Dios abrazo bendiga a la mucho. Distancia. Mire, Excelencia Cristiana, comente, comparta, dele like. ¿Cómo se dice me gusta en francés? En todos los idiomas, comparta. Gloria a Pastora Kenia Fernández, nos vamos a prender como un bombillo en una sola llama. Ay, Dios mío, santo. está fuerte. Yo quise dejar a Kenia primero porque, mire, esto está fuerte. Y yo creo que después de esta intervención yo no hablo más. Espérate, Joan. Porque es que es verdad, o sea, tenemos un grupazo de gente que después de pelucarse en un culto, ahora quiere adorar a Dios solo con lagrimitas. O sea, no entiendo lo que está pasando, porque estamos desechando la manifestación del Espíritu Santo con fuego, porque es como Espíritu Santo y fuego. Así que, Joan, dale pregunta, porque yo después de aquí nada más me dedico a escuchar. Mire, esta pregunta la hacemos en un contexto de introito apertivo, algo abierto, algo sin miedo, para que la gente no solo lo encierre en la danza y quieran venir con un comentario que yo sé cuál es. Gente que hasta creía en los milagros, pero ahora ni en eso creen ni siquiera. Cambiaron su perspectiva, su rumbo. Ellos creyeron que el mar rojo se abrió de una forma, pero ahora están buscando la teoría científica de los químicos que se soltaron cuando el río cruzó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la gente que conoció a Dios de una manera y todavía se ven hasta evidencia, videos de ellos gozándose en Dios, pero hoy en día dicen que no, que estaban en un error? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mi amor, ¿cómo lo digo? ¿Lo digo con ética o soy Kenia Fernández? Sé Kenia. Sé que... Se secaron como un rabo de yuca. Ay, Dios mío. La gente le busca las 7 patas al gato. Empezamos mal, dice un amigo mío. Empezamos mal, Joan, la intimidad. Claro, se fue. Joan, cuando tú dejas el conocimiento, mire, el evangelio es un complemento de cosas. Y una cosa te direcciona a la otra. Y una cosa te conecta a otra. Cuando tú tienes conocimiento, pero tú descuidas la conectividad con el dueño del conocimiento, tú vas a entrar en falacia. Segundo punto, cuando tú eres un cristiano que tienes una dualidad y tú eres como la ola del mar y no tiene una definición, entonces cada quien te va a hablar pluma de burro y tú le vas a escuchar. El apóstol Pablo dijo que en los postreros días se iban a sentar hombres conforme a su concupiscencia, iban a enseñar como mandamiento doctrina de hombre. Entonces, el asunto del pentecostalismo es algo que cuando tú le pasas el filtro de la escritura, fue en manera imperativa e inclusive el Espíritu Santo siempre jugó al escondido con la iglesia. Se le conocía como el Espíritu de Jehová, Sí. como el Espíritu Santo, y tú lo ves que posaba. Entonces, es una ignorancia un hombre decir que la chuma del neo del pentecostalismo, y hay gente de Dios que están blasfemando. Y ellos no saben que una palabra denigrante al ser sublime del Espíritu Santo es una deshonra. Y hay gente que están en maldiciones garrafales porque por escuchar y repetir lo que un altivo arrogante desconectado dijo, dijeron que sí. Porque el problema es, Joan y Shalom, que esta generación carece de identidad. Y esta generación a cualquier chivo alto de jobo que se vende como un gran hombre, le creen. Con Treviu, la Biblia habla cuando Gamaliel le aconsejó al Sanedrín. Le dijo, se levantó fulano de tal diciendo que era un gran y él murió y su secta pereció. Hay gente que están bajo el espíritu que tienen secta y están llevando un mover y un circo mediático.
pero es para ellos hacerse view. Porque cuando el hombre de Dios tiene una asignación profética, no tiene que denigrar ni inventarse basura. La basura te funciona hasta que el pueblo abre los ojos y el contenido tuyo se desgasta. Ay, demasiado Entonces, fuerte. Cuando tú analizas el movimiento del Pentecostés, eso era una tradición. Era una fiesta que se hacía en Israel después de 50 semanas. Esta fiesta era tan solemne que descendían un par de gente de todas partes del mundo que tenían un alineamiento judío. Tendríamos que meterlo en cultura judía y esas cosas. Pero el Pentecostés fue la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hubieron manifestaciones de Pentecostés como sobre personas determinadas para una asignación. Sí. Ahora, el mover que vemos en el libro de los Hechos es un mover de Pentecostés, pero ya de una manera globalizada y con un conglomerado de personas. Entonces, cuando tú denigras el Pentecostés, tú estás haciendo un problema. Porque ¿qué es lo que hace? Que el Pentecostés te da libertad espiritual. Antes de venir el Pentecostés, yo como profeta, como sierva de Dios, si existía en la ley, tenía que depender de un profeta para consultarlo. El mover del Pentecostés me permite que si yo estoy en santidad y que si yo estoy alineada, me toque. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia dice que delante de su presencia tiembla la tierra. Sí. Yo sé que hay gente que reciben a Dios en un 100, pero hacen un aparataje de 1000. Pues tú tienes que sobrellevar ese hermano, porque cuando el hermano no tiene las emociones alineadas, cuando el Espíritu Santo viene, no tiene dominio propio. Y quizás te puede decir que hace cosas locas, pero no es el Espíritu Santo. Es que tiene que educar el poder. Entonces, ¿quién puede resistir cuando ese Espíritu Santo viene sobre ti, que tú sientes una candela, que lo que tú sientes no es humano, que tú no ves, pero tú sientes y que tú lloras y que el Espíritu te quebranta y que tú dices me quemo y que tú tienes que salir corriendo? Sí. Y que eso no lo da Hogares Crea, no lo da un instituto teológico. Lo dijo. Es que eso no lo da, eso no es humano. Entonces, el que golpea el mover Pentecostés no está blasfemando del Espíritu Santo, porque fue el dueño que dijo yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, yo le mandé al Consolador. Entonces, lo que la gente no sabe es que la ley tuvo una luz y un resplandor. Moisés vio a Dios cara a cara y honramos a Dios. Y algo que yo pude entender, que hay gente que dicen, tú tienes el ministerio de Moisés. Un profeta alineado no le da esa palabra a ningún otro ser humano, porque Dios le dijo que a nadie yo lo voy a usar como a ti. Moisés fue el único con ese nivel y fue el cielo que selló esa palabra. Exactamente. Entonces hay que tener un nivel de revelación escritural. Ahora, ¿tenía gloria el ministerio de la ley y la gracia? Perfecto. Pero el ministerio de la gracia fue superior, porque en la antigüedad él camina afuera, pero ahora en la gracia él está dentro de mí. Entonces, cada nivel de gloria tuvo su gloria. Nosotros no vimos el mar rojo dividir, pero Moisés no tenía a Dios viviendo dentro de él. Chócala. Dios mío, está muy fuerte esto. Dios el punto. Mire, usted sabe que ahora se va a activar un paréntesis que genera miedo, porque ni siquiera me gusta entrar en este tema por motivo de que hay gente, esto es peligroso. Jehová, Elohim, crea la tierra. Representa el creador. Viene Jesús, se activa lo que es la iglesia. Viene el Espíritu Santo y se activa lo que es el Pentecostés. Vemos que cada uno está representando algo. En una dispensación determinada. Pero ¿qué problema hay en esa dispensación? Que el que persigue a Jesús, vamos a decir un ejemplo, el que persigue a la iglesia, vemos en la Biblia que Jesús se le aparece a Saulo y le dice, oye, tú me estás persiguiendo. Pero ¿cómo así? Yo lo que persigo a la iglesia es a mí. Pues entonces el que persigue al Pentecostés, ¿a quién está persiguiendo? Está persiguiendo ni siquiera a Cristo. Es al Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo, porque hay gente que pueden decir algo de Cristo, pero dice la palabra que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Peligroso. Entonces, hay movimiento de Pentecostés. ¿Salió dónde? En el libro de los Hechos. Pero la iglesia sufrió una dispensación. En la historia del cristianismo, vamos a hablar un poco de historia bíblica. El mover de la iglesia apostólica, que está en el libro que se llama De los varios periodos de la iglesia, está esa parte. Pero la iglesia entró dormida. Pero creo que fue que en el siglo XIX, cuando Simón
un africano, un afrodescendiente, practicó y empezó a buscar y se levantó lo que fue el movimiento de Azusa. Un general. El mover de los generales de Dios del tomo 1. Y hablaba de la metodología de hablar en lengua. La gente habla de Catherine Kuhlman, yo le tengo su respeto. El problema de Kuhlman es que Catherine Kuhlman es de estos tiempos, pero había una mujer llamada María Gorgorete, que esa mujer hizo una revolución. Era como de la década del siglo XVIII, por ahí, 40 y pico. A ella le llaman la mujer que mostró al Espíritu Santo. Y hay una anécdota de esta mujer, del poder del Espíritu Santo, que ella, en esa carpa, con ese conglomerado de personas, se levantó una sierva hablando en lengua y duró como 1 hora. Y dice que ella la dejó, el Espíritu la direccionó. Y hablaba en un idioma que nadie entendió. A la próxima semana, una pareja de un país, archi, qué sé yo qué, se convirtieron la familia entera. Wow. Porque la sierva que empezó a hablar en lengua le mostró el plan de salvación a esa familia en el idioma original de ellos. Wow. Y sabían que esa mujer nunca había hablado ese idioma. Wow. Muy fuerte. Y eso marcó un punto de referencia. Dice que donde esta mujer se paraba, la cuadra, la manzana entera, la gente recibía liberación. Entonces, cuando tú denigras el mover del Pentecostés, tú estás, mira, el Pentecostés activa lo profético de Dios. El Pentecostés activa porque la gente ha definido el mover del Pentecostés como un movimiento mundano. Señores, es la activación del Espíritu Santo para una asignación profética. El bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua y en la llenura del Espíritu Santo no tiene tanta relevancia en cuanto a la salvación. El bautismo del Pentecostés y el Espíritu Santo es la modalidad para traer conversión a las almas. El hablar en lengua, dice la palabra que cuando el Espíritu descendió, ¿qué le dijeron ellos? ¿Por qué le oímos hablar? Porque tú sabes que culturalmente las mujeres no daban genealogía. Porque Timoteo era abuela y mamá hebrea, judía, pero su papá era griego, él se tuvo que circuncidar. Pero Pablo dice, yo soy hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando llegan la gente a la fiesta de Pentecostés, Dios preparó ese escenario. ¿Qué decían la gente? ¿Cómo le oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido? Porque eran descendientes de judíos, de hebreos, de las 12 tribus que descendían de toda parte. Esos son como la gente en nuestro país. Hay gente que vive en Son de Santiago y descienden a su campo a las fiestas patronales. Ahí se junta toda la X. Esa es la fiesta patronal de nuestra comunidad. Las fiestas patronales, el origen en la Biblia, las 3 fiestas solemnes, las cabañas, Pentecostés, el día de la expiación, era algo multitudinario donde la gente, inclusive, y no solo, todo el que tenía a Dios un plan de salvación, porque el etíope, ¿de dónde venía? Era de una de esas fiestas. Cuando Felipe le acercó. Entonces, cuando tú denigras el Pentecostés, lo que tú sentiste, porque ¿cómo tú crees que yo puedo negar lo que sentí? Para tú entrar en una corriente teológica y hablar de la elevación del alma, pero tú eres el que te desgreñaba y dijiste muchas veces que Dios te dijo blasfemo y te prendiste como un bombillo. Roger, no apague esto, espérate. Está muy fuerte esto aquí. Dios mío, peligroso. Continúe. Entonces, cuando tú haces el análisis y un buen exégesis, ok. Entonces, ¿qué es el mover de Pentecostés? ¿Qué le dice el Cordero? Señores, cuando tú caminas en el mover del Pentecostés con madurez y con prudencia y revelación, tú eres una bomba de tiempo. Porque tú puedes llevar un plan de salvación. Wow. Pero si tú no tienes una llenura del Espíritu Santo, ¿qué es el Pentecostés? Es la llenura de Dios en ti para convencer a las almas. Cuando el Cordero va a ascender al cielo, que agarra al grupo, le dice, miren, váyanse al aposento alto y no me salgan de ahí. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Judea, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Y mandó a los 70 en la gran comisión y sanaron enfermos. Señores, los demonios no salen con palabras. Cuando tú lees la Biblia, aunque la Biblia es la palabra de Dios, pero no tiene la presencia del Espíritu Santo, tú dices, yo tengo problemas. Entonces, tus palabras pueden convencer.
No. Hay gente que predican 1 hora, tú dices, Señor, pues yo estoy harta, que se calle. Y sin embargo el Espíritu Santo es Y quien es la convence. Biblia que... Joan Sí. y Shalom, es la Biblia que está hablando. Sí, es verdad, Pero es verdad, me ha cuando una pasado. gente sazonable la Biblia, tú dices que no sé. Tú duras, hay gente que te saben durar 2 horas en una Y prédica. tú lo escuchas. Mire lo Y que tú- pasa. Es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú le estudias, le expones sin el que le inspiró, es imposible que ya tenga su efecto. Entonces, y lo que mire- usted dice, ¿verdad? Exacto. Porque Jesús Tú sabes, la predicaba y en gente- el desierto a Juan, a Jesús, Oye. a Pedro, le soportaban en ese solazo en el desierto, todo un día completo escuchando la palabra Déjame de decirlo Dios. así. Usted sabe la gente que nadie le soporta una prédica bajo aire acondicionado porque no tienen espíritu. No. Más sin embargo, a Juan en el desierto, con el calor que había, la gente se le quedaba con el calorazo. Porque Señores, estaba es lleno que el de- Espíritu Mira, Santo yo no es sé lo que para te estoy diciendo a ti. humanos. El Espíritu Santo no es para evangélicos naturales. Ay, Lo Dios digo. mío. El Espíritu Santo es para gente sobrenatural. Entonces los rabinos, los rambambá de la ley, porque alguien me dijo que los rambambá eran los maestros de los maestros. Los rabonis. Los rabonis, Sí. sí. Sí, Dios y mío. los rambambá ya era otro nivel de élite. Entonces, los rambambá le falta espíritu. ¿Por qué hay tantas corrientes teológicas? Ese es el problema. Porque la gente está estudiando el logo, pero no está conectado con el Ay, dueño. Dios Entonces, mío. si yo quiero que Acuérdele el dueño acuérdele. del logo me hable, Acuérdese que el logo es letra. Que el logo es, acuérdese. letra, Sí. pero porque no es rema, porque todo está revelado. Cuidado. Es iluminación. Ujú. ¿Por qué? Porque se apagan las luces y este asunto del podcast está aquí. Pero cuando Cookie prende la luz, no fue que yo traje nada. Fue que la luz me iluminó lo que ya había. estaba. Entonces no hay rema. Lo que hay es una iluminación, una revelación de lo que está ya escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente quiere irse a un concepto sobrenatural, escuchando, no que yo escuché al que sé yo qué cabalita, rin. Y ni Ay. ayuna, ni ora, ni tiene vida en santidad. Entonces, mi gran problema no es que tú me digas que el neopentecostalismo y que somos uno desfasado y uno loco viejo y no ponga todos los epítetos, pero tu línea de vida me habla de un impío 3 veces descarriado. Hay un- Entonces, Ay. no me hable de tu Ay, Dios mío. concepto, háblame de lo que funciona. Si el ser pentecostal me guarda, entonces tú con tu rambamba y todos tus epítetos, pero tú sigues peleando con Bueno. tu lascivia y tu carne, arrepiéntete, que tú estás Esto descarriado. está muy fuerte. Y así. Peligroso. Gente que ahora están buscando, después de que defendían lo que la palabra dice, gracias a que están estudiando líneas nuevas, quieren buscar por la misma palabra la manera de que el hombre pueda tener 2 esposas, de que se pueda certificar el pecado, de poder vivir una vida donde me doy una hartura de romo y todo está bien. Entonces, todo. No, pero mi amor, lo que pasa es que quieren irse a la ley para lo que le conviene. Sí, pero lo que me duele o me ministra de manera que golpea es que son la misma gente que tú vas a los videos de ellos atrás y lo encuentras diciendo, la palabra dice, y defienden lo que la palabra dice. ¿Qué fue lo que pasó? Apóstata, Mío. con un nivel de apostasía, pero Joan, eso es una señal del advenimiento. Dice, Sí, sí. en los postreros días muchos apostatarán a la fe, Ujú. escuchando doctrina de demonios, y que la gente teniendo comezón de oído se van a ir a la fábula. Porque ¿qué es lo que está vendiendo Que se la arraquen. mercadología? La pastora Kenia Fernández lo dijo. Kenia está por encima de la palabra. Kenia está por encima de Dios. La No gente- fue que Kenia lo dijo, Mm. fue que el cielo lo habló. ¿Me entendiste? Wow. Está Entonces, muy fuerte. vemos el mover del Pentecostés. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Váyanse. Y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria y en los confines de la sí. tierra. Y entonces, el mover del Pentecostés es la llenura para alcanzar a los salvados y para libertar a los cautivos. En el misterio de la piedad dice que Cristo... Ay, caminó entre los hombres. Ese versículo me pone malo a mí, eso me ministra. ¿Justificado por quién? Sí. ¿Quién fue que llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién fue que lo llenó? El Espíritu Pero Santo. entonces Jesús, siendo Dios en la tierra, necesitó al Espíritu Santo. ¿Y cómo que hay hombres que siendo hombres no quieren la llenura del Espíritu cuando el mismo Dios la necesitó? No, porque ellos son dioses. Ay, Ay. Ellos tienen el espíritu pero dioses griego. paganos son. El espíritu griego. Ah, porque- ¿Qué fue lo que pidió Calígula? Ay, Ese espíritu greco-romano Dios mío. está ahí. Pero ven acá, Joan, y es que tú no has estudiado extra bíblico. Dios Estamos mío. en el tiempo de los evangélicos, influenciados por los griegos y los romanos. ¿Qué hizo Herodes? Se paró y dijo. ¿Y qué dijeron? Dice que lo arengaron, lo honraron. Ujú. Voz de Dios Sí. y no de hombre. Y cayó muerto como un gusano. Entonces hay gente que está muerto espiritualmente porque se están poniendo por encima de Dios. Pero todo el que hace eso y queda vivo, escúchame bien, Cookie,
le va a pasar como Simón el Mago, que al final va a querer volver. Y cuando vea a los hombres que permanecieron en el camino, va a querer comprarle la unción. Claro. Pero le van a devolver para atrás y le van a decir como le dijeron, no andamos en esto eso. no se vende. Tú sabes algo Dios importante. Mío. Eso que tú acabas de decir, de eso no se vende. Y lo que usted venía diciendo acerca de cómo manejan la palabra. Yo tuve aquí detrás de cámara en una ocasión, aquí mismo en la plataforma, en el Coffee Break, tuve una conversación con un maestro y él me exponía muchas cosas acerca de la prudencia y la ética y cómo debe manifestarse el Espíritu Santo en el cuerpo. Yo le dije, o sea, usted le está indicando a Dios cómo debe manifestarse en su vida. 1, 2. Algo que yo critico a los maestros, y lo puede escuchar todo el mundo, no a todos, pero la mayoría de este tiempo, es que caemos en promover a un Dios invisible, que es nuestro Dios, a un Dios de lo sobrenatural, que es nuestro Dios. Pero cuando ocurre un milagro creativo, entonces yo quiero cuestionar qué fue eso, por qué fue ese método, método científico. Pero yo estoy promoviendo un Dios invisible. Y un Dios que no tiene lógica porque los parámetros para el diseño de la tierra. Espérate. No, pero si tú dices que Dios no la sanó de cáncer, todas las interrupciones, tú no. Pero Joan, todo el que habla de esos conceptos, entonces no me puede creer que Jesús caminó sobre el agua, porque es fe versus física. Exactamente. Es el problema. No, Elías, Felipe, entonces tú tienes que sacarme que el pez vomitó a Jonás. Tú tienes que sacarme cuando el Espíritu Santo transmutó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la fe? La fe rompe lo establecido por Dios. Lo único, mira qué es lo que Dios hace. A nivel natural. Lo único que Dios nos rompe es los puntos salvíficos. Salvación. Porque Él no se retrata. Pero lo que tiene que ver con ley y gravedad, eso Él lo rompe. Lo físico no natural. no lo rompe, no Él irrumpe. Él hace una interrupción y luego que se cumple, eso vuelve a su estado natural. Wow, y mire, y eso quiero tocarlo para terminar de desarrollar la idea y usted continúe. Es porque, Joan, esos maestros que me critican a los que son usados por Dios. No, dime que te dé Biblia, que te guarda Biblia ahora mismo. Dame Biblia. Dime, Joan, dame Biblia. Joan, dame Biblia. Los maestros que dicen, mi llamado es maestro. Y solo eso, y tienen miedo. Escuchen los maestros que sí fueron puestos por Dios. ¿Qué era Jesús? Maestro. La hija de Jairo se levantó. ¿Qué era Jesús? Maestro. Y sanó al ciego. ¿Qué era Jesús? Maestro. Y le sanaba a los enfermos. O sea, el que tú seas maestro no va a impedir una manifestación sobre la vida de otro. El problema es que yo quiero ser maestro, Joan, para envanecerme con el conocimiento que tengo. No, Jesús no era de ese tipo de maestro, lamentablemente. Y hacerle ver a todo el mundo que esté errado, que esté equivocado y que si se manifiesta el Espíritu Santo tiene que hacerlo de esta o cual manera. Suélteme con eso, porque entonces ¿por qué le dijeron que estaban borrachos? Ay, exactamente. Porque es que la manifestación del Espíritu promueve cosas sobrenaturales. Siento todo el algo mundo no aquí. tiene la misma, toda la gente no reacciona igual. Hay una gente que recibe, mire, yo fui a Guatemala, yo viajé en el 19 a Guatemala. Los guatemaltecos, ¿cómo es que reciben el Espíritu Santo? Llorando. ¿Cómo? Gritando. Sí, y ese con moco 10 libras. Exacto. Y eso es lindísimo. Y así que Dios lo toca. Pero ¿cómo es que recibe el dominicano? Señores, es un asunto de cultura. El Espíritu Santo, sí. El dominicano es tropical. Sí, por eso es que el evangélico es loco. El evangélico de dominicano aplatanado le da libertad. Se metió una unción de greñadora, para atrás peluca, para atrás taco, nos vamos a aprender. Cuando yo estoy en prédica, hermano, la gente me conoce cuando me cae el ki de Dios. Me agarro la falda y levanto la patica adelante. Y tú crees que es un hombre que te está predicando y me prendo en una sola llama. Dios mío. ¿Por qué? Porque es la manera. Ahora, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Cuando hay que hablar al presidente. Cuando hay que hablarle. Entonces, exacto. ¿qué es lo que pasa? Que se ha confundido manifestación con falta de dominio. Porque ahora Dios me bajó el cable. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Corintio? Que estaba llena de dones, pero no había alineación emocional ni educación ministerial. Entonces, una cosa es que tú me digas, educa el Pentecostés, y otra cosa es que tú lo denigres, porque si hay una manifestación de lo espiritual y todos los profetas se activan, pero hay un moderador, entonces tú en vez de decir denigrar el Pentecostés, no lo denigre. Háblanos de la educación que tenemos que tener. Que Pablo lo hizo. Que Pablo se lo dijo. Está ahí porque Pablo dio la educación. Yo hablo más lengua que ustedes. Oye. Pero yo prefiero hablar una palabra con mi entendimiento. ¿Y porque dice que uno profetizaba. Entonces dice, porque el espíritu del profeta
¿Cómo sale la palabra espíritu? Con letra minúscula. El Espíritu Santo no se sujeta a nadie. Está hablando del dominio propio que tiene que tener el individuo. Porque Joan está ministrando. Joan es el atalaya que trae la palabra. Como decía la esposa de Harrigan, que ella no corría, que habían gente. No. Tú tienes una palabra para Joan. Espera que el hombre que tiene la asignación desarrolle su llamado. Claro. Ahora, si el moderador dice, por favor, fulano, los profetas que están alineados, ayúdenme a ministrar, ya tú tienes luz verde. El hombre que tiene el escenario te dio el paso. Entonces el Espíritu Santo va a fluir. Eso como alguien decía, que lo vi en las redes, que alguien le profetizó a una persona y le dio una palabra. Dice el Señor que lo que hay en tu espíritu, Dios se lo va a dar, señores. La gente que ministra y profetiza tiene que tener alineamiento bíblico. Claro. A la única persona que se le dijo eso fue a Moisés. ¿Pero por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo no era generalizada. El Pentecostés no se había cumplido. Entonces, de la dignidad que portaba Moisés, se le dio a los 70 y ahí hubo una manifestación de Pentecostés. En la ley antes de la gracia, porque dice que ellos estaban en su casa a los 70 y el Espíritu interrumpió y ellos empezaron a hablar, independientemente a hablar lengua y a profetizar. Cuando tú analizas, eso fue un mover de Pentecostés, pero era de lo que portaba Moisés porque todavía el velo no se había roto. Wow, muy fuerte. Entonces yo no puedo decirte a ti en la gracia Shalom, de mi espíritu que hay en mí, no. Porque es que es un espíritu humano, yo no soy un alma viviente. Ay. Yo no soy un alma vivificante, yo soy un ser viviente. El que es alma vivificante es Dios. Yo no doy dones. Yo lo que hago es que capacito lo que el cielo habló de ti. Wow. Pero yo no tengo capacidad de darte de mi virtud. Yo soy comprado a precio de sangre. La estrella es Cristo. Cristo es la fuente. Yo lo que soy el canal. Ella dio en un punto que yo quería entrar y me voy a meter en rojo. Atento al Señor y excelencia en este podcast con excelencia. Sí. Si me pusieran aquí van a tener que aguantarme. Mire, yo he escuchado mucho, yo creo en la transferencia, en la imposición de manos porque Pablo lo habla. Sí, no, yo creo. Pero eso que usted habla de que la palabra espíritu se menciona en minúscula, me gustó eso porque a veces confundimos el Espíritu Santo con el espíritu que es otorgado al ser humano. Cuando la Biblia se refiere a espíritu, se refiere a conciencia y a carácter. Amén. Entonces, algo que yo he visto que es muy popular. La unción que yo tengo toda, recíbela. Ay. Yo creo que yo puedo recibir de lo que Dios te ha dado. Tú puedes ministrarme. Pero yo no creo en una gente que no... O sea, yo no sé si es egoísta de mi parte. Yo no creo en una gente que no ha pagado un precio al Señor. De consagración, que no está de preparado. Integridad, de intimidad. Que no tiene la educación ministerial, la preparación bíblica. Para hacer lo que yo hago de parte de Dios. Y di que yo se lo dé gratis. No es que eso es antibíblico. Es antibíblico. La unción no se transfiere. Yo te voy a desatar un rema que le va a romper la masa cefálica a la gente. Suerte lo que ¿Qué es lo que tú entiendes cuando Elías Tibista, Eliseo le dice a Elías que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí? Señores, ¿no fue poder lo que le pidió Eliseo a Elías? Pregúntame. ¿Qué fue lo que le pidió? Carácter. Wow. Cuando el Espíritu de Dios me bajó ese rema, me dijo, ven para que escuche el misterio, que esto poca gente yo se lo he revelado. Busca lo que, por eso Eliseo le dice a Elías le dice a Eliseo, dura cosa me ha pedido. Si tú me ves, ¿por qué? Porque Elías sabía que él no tenía la capacidad de establecer algo que el cielo no le aprobó. Entonces, cuando Eliseo le dice a Elías que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, lo que él está diciendo, mira Jehová, mi mentor yo lo amo y lo quiero. Pero yo necesito que tú me des el doble de valor que él tenía. Él no pidió rema de unción. Dios mío. Es que él se enfrentó a reyes y a príncipes. Entonces él dijo, yo no voy a entrar en el problema existencial de Eliseo, de Elías, que fue un gran hombre de Dios, pero cuando Jezabel lo amenazó, se metió en miedo. Le dijo, mira, ven acá. Entonces, ¿qué le dijo el rey de Asiria? Agarró y lo presentó al escenario, llévenmelo. Y él vino y le dijo a Naamán, general del ejército, no le hizo coro. Tú eres un mata gente, yo no voy a salir a recibirte que tú estás altivo. Vete, dile a Naamán que se vaya. Eliseo no tenía miedo. Cuando el siervo del rey mandó a consultar a Eliseo y él estaba con los ancianos,
Eliseo escuchó los pasos de la muerte. Dijo, tú no oyes cómo viene ese homicida detrás de mí. Cierra la puerta. Eliseo no usó la metodología de Elías. Manda fuego, mata gente. Eliseo tenía un carácter. Dijo, aquí me lo como a todito. Y cuando las dos mujeres se comieron el hijo, ¿qué dijo el rey? Así me haga Jehová y aún me añada, si mañana yo no mato a Eliseo. Sí. Eliseo, eso es lo que esa fue la iluminación que Dios me dijo, escucha misterio. Porque es arrogante. ¿Tú crees que Dios le va a decir a Eliseo, yo quiero que tú me uses más que Elías? Señores, la gente no quiere hacer buen exégesis de la palabra. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios, úsame más que a mi prevístera? ¿Cómo el cielo te va a ver? No, mire, es que ayer yo viví algo muy hermoso. Ayer, esto me siento bendecido con este programa. Hasta yo estoy recibiendo. Mi pastor es un hombre, Ernesto Cueva, Dios lo bendiga, de la iglesia Bella Colina, Buenas Nuevas, que Dios lo ha usado en unos milagros sobrenaturales hasta de creación de órganos. Dios lo usa mucho y lo ha bendecido mucho. Pero el tipo tiene una humildad. Entonces, ¿qué pasa? Dios me ha empezado a usar en muchos milagros. Vi una mujer expulsar un cáncer vaginal. En el mismo culto le solté la palabra y Dios lo hizo. Estoy viendo muchos milagros, pero ayer mi pastor me abraza y me dice, quiero que Dios haga contigo muchas proezas. Que Dios te use más que a mi deseo, me dijo mi pastor. Y yo le dije, pastor, sin embargo, yo estoy orando porque quiero poder aprender el nivel de humildad que usted tiene. Y si Dios me va a entregar más, sé más humilde que usted. Los dones son fáciles. Entonces, cuando tú analizas lo que dijo, es fácil. Sí, lo que dijo pero Eliseo. Pero la humildad, el carácter. Eliseo no pidió, señores, ¿usted cree que Dios le iba a validar a Eliseo? ¿Cómo es eso? Fue una petición arrogante. Úsame. No, señor. O sea, si lo vemos, es verdad. Sí. No era. Ay, Dios mío. Joan, tiene sentido, es verdad. Es cierto. Si él le dice, úsame, quiero la doble porción. Exacto. De tu espíritu. Si uno lo traduce como que me use más, es una petición arrogante. Y nadie, ningún hombre de Dios ha hecho esa petición. Elías entendió nunca la petición. Porque Elías entendió que era un asunto de carácter y de valor y de entender en el tiempo. Y que quien tenía que darle eso era el cielo. Dijo, claro, está bien. Si tú ves el manto. ¿Y cómo salió Eliseo? Eliseo, y Dios lo fue madurando en su ministerio, porque el Eliseo que le declaró la palabra a los jóvenes, no fue Eliseo que le perdonó la vida a los asirios. Era que ahí entró el hombre con el ministerio, sin formación de la experiencia, pero en la trayectoria ya fue educado. Wow. Hay cosas que tú vas a hacer que Dios te la va a permitir porque estás en un grado de inocencia, pero desde que tú tienes raciocinio y blasfemia, el Señor te lo cuenta como pecado. O sea, hay problemas. Yo tengo una pregunta. Yo conozco a alguien, yo sé que esa persona, si ve este video, no tendría problema con que yo les ponga. Es una persona que ella dice que nunca ha danzado, nunca ha caído, no ha hablado lengua, pero ella ha sentido al Espíritu Santo. ¿Es posible sentir al Espíritu Santo sin una de estas tres manifestaciones? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que hay que desmontarlas y otra cosa hay que preguntarlas. A mí se me enseñó que una cosa es tener el don de lengua. Ahora, si algún gran hombre de Dios tiene otra iluminación, yo la acepto si la Biblia me la da como válida. Pero lo que se me enseñó a mí es que tú no puedes tener el don de lengua. Pero para tú entender que estás bautizada en lengua, tienes que hablar en lengua aunque sea una sola vez, que es la evidencia de tu bautismo, porque eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Dice que ellos salieron, cuando el Espíritu vino, dice que todos salieron hablando en otras lenguas. Entonces eso es lo que se cree. Ahora, ¿hablaron más lenguas después de ahí? No dice que hablaron más lengua. Ahora, hay personas que tienen el don de lengua. Entonces tú encuentras en los dones del Espíritu, dice dones de lengua. Entonces yo puedo ser bautizada con el Espíritu Santo, pero no hablar en lengua. Hablé una lengua una vez como evidencia, pero no tengo el don de hablar en lengua. Y eso no quiere decir que no, porque el Espíritu Santo dice, y yo estaré con vosotros, que es alrededor, y en vosotros. Otra pregunta. Cuando una persona danza en el Espíritu, está soltando cargas, está recibiendo algo, ¿qué está sucediendo con esa persona? Mira, todo va a depender. A mí una anciana, yo nueva creyente, le pregunté, ¿por qué el Espíritu Santo cuando desciende a la iglesia pasan tantas cosas? Altagracia Castro, Iglesia de Dios de la Profecía Tanquecito, mi amor bello, mamá del pastor Andy Martínez, me dijo, mi niña, el Espíritu Santo desciende a reprender, a corregir, a fortalecer y a sacar los pecados ocultos. Tú no has visto en boda, lo que pasa es, Shalom, que hay un nivel de discernimiento del Espíritu Santo que es sobrenatural. Yo he visto en boda el Espíritu Santo hablar, el Espíritu Santo descender, la gente danzar y hablar en lengua y la boda no ser de Dios.
y la gente a los 2 años, a los 3 años divorciarse. Y tú dices, pero cuando se casó, hubo una descendencia, descendió el Espíritu Santo. Es que no hemos aprendido a conocer al Espíritu Santo. La gente piensa que el Espíritu solamente desciende para bendecir. Hay lugares que el Espíritu Santo desciende y es porque está airado. Wow. Pasa que esos son unos niveles de revelación muy fuertes. Demuéstrenmelo por la Escritura. Cuando el Señor descendió en el Sinaí, que le dijo al pueblo, santifícamelo, el pueblo sabía que no estaba preparado. Dice que el monte humeaba. Cuando la nube de Dios descendió, ¿qué fue lo que hizo con los coreitas? ¿A qué descendió Dios? En el Sinaí descendió para santificar al pueblo. Pero cuando se le manifestó la nube fue para matar a los hijos de Coré. Y la tierra se le tragó. Sí. Entonces hay gente que están hablando lengua y lo que están es siendo reprendidos por su pecado. Pero Dios le está cuidando su intimidad. Y ellos le están diciendo, yo estoy en pecado, yo fornico en lengua. Porque habla con misterio con Dios. Porque es que está hablando misterio con Dios. Yo escuché un testimonio de un predicador que el pastor estaba prendido en una sola llama y Dios le quiso descubrir el pecado al pastor. Le dijo, pero pastor, ¿y por qué usted dice que usted tiene 2 mujeres? Y Dios, perdóname que yo estoy en pecado. Wow. Y era en lengua que el pastor estaba hablando. Y el varón y el pastor se quebrantó y se humilló, pidió perdón y se restituyó. Ese testimonio yo lo escuché. Entonces, cuando tú caminas en un nivel de discernimiento, hay gente que tú la ves danzando y tú dices, fulano está lleno. Es corrigiendo lo que están. Wow. Yo escuché una vez a alguien hablando en lengua, el pastor Mario Alessi Gómez, un domingo allá en Boca Chica, en la Central. Es un pastor, un gran hombre de Dios con un testimonio terrible, hermano. Que si viniera a la plataforma, pero ese no viene ni matado. Allá hay unos hombres con unos testimonios, mi presbítero, Jacinto Ortiz, pero no le gustan, pero ok. Mira, hermano, y él testifica, y él estaba hablando en lengua. Yo no interpreto lengua, pero he tenido como 2 o 3 experiencias en mis 19 años. Y el Espíritu Santo, él empezó a gritar, el Señor me dijo, mira, él está gimiendo por alguien que va a morir. Wow. Y él predicaba y lloraba. Y hablaba lengua, predicaba y lloraba. Y cuando yo lo miraba, el Espíritu me habló. ¿Qué pasó? Que afuera había un vecino de mi presbítera y le dio un infarto. Wow. Y él estaba escuchando el mensaje de salvación. Y él le dio un infarto y él murió. Y el Espíritu Santo me dijo, mira lo que yo te dije. Después estaba en otro lugar que llegué donde la pastora Milagro y había una manifestación y empezaron a llorar. Y el Espíritu Santo me dijo, hay una persona familiar aquí que va a perder un ser querido, a alguien de aquí. Y yo me guardé la profecía. Ahora es que la estoy diciendo. Me la guardé en mi corazón. Ay, Señor, después van a decir que yo digo. Y se le murió el hermano al pastor. Wow. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, cuando una persona cae al suelo? Yo hago toda esta pregunta porque aunque yo la sepa, yo sé que hay mucha gente que tiene esta pregunta. Quieren saber. Y a mí particularmente también me gustaría escuchar la respuesta suya. Cuando una persona es ministrada, sea liberación, sea sanidad, ¿qué simboliza el caer al piso? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cae al piso cuando toca la? Que no es que lo empujan, que cae. Mira, lo que pasa es, negra, que la manifestación del Espíritu Santo es multiforme. Entonces, hay algo que tienen las entidades demoníacas. Las entidades demoníacas, cuando la persona entra en trance, le cogen los sentidos y los pensamientos y la persona queda enajenada. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú tienes la facultad de conectarte con el cielo. Conciencia activa. Pero tú tienes conciencia activa de lo que está en tu entorno ahora. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo, señores? La gente es humana y hay un nivel, el Espíritu Santo. ¿Cómo tú lo has sentido, pastora? Como descarga eléctrica. Wow. Yo lo he sentido como río de agua de vida. Lo he sentido en forma de quebrantamiento. Yo nunca he caído al piso, pero eso va a tener que ver con el dominio propio de la persona y con la actitud. Hay gente que la investidura que ellos sienten de Dios, el investimiento, es tan fuerte, pero su raciocinio no lo hace caer. Pero ellos saben que si ellos no pelearan, ellos cayeran en el piso. Como un Entonces, zapato, ¿verdad? Es una manera. El a una persona caer, tú no lo puedes denigrar porque es su manera de sentir. Hay gente que sienten a Dios llorando. Hay gente que sienten a Dios así sublime. Hay otros que lo que sienten es tan fuerte, tienen que vocear. Yo pregunto eso porque justamente eso que usted dice, no podemos denigrar a una persona conforme a lo que recibe y de qué manera lo recibe.
Porque yo he visto, Joan, que se promueve el que si una persona cae es necesariamente porque está endemoniada. No hay Hubo alguien, yo tuve una experiencia con eso de una muchacha, yo estaba ministrando, y la gente cayendo, recibiendo la unción, y cuando se acaba el servicio, ella se acerca a mí y me dice, usted sabe que cuando usted estaba ministrando, yo sentía como una debilidad, como algo de caer, pero yo mejor me senté, porque sabía que si caí iban a decir que estoy endemoniada. Claro. Yo le dije, no, tú no estás endemoniada, es un toque del espíritu. Joan, hay personas que son un alma libre. Sí. Hay personas que le dicen, a mí no me importa lo que tú digas, señores, porque la gente está muy carnal. Sí. Los evangélicos están muy metidos y muy pendencieros. Si tú estás en tu culto, atiende tu cartón, suéltale el expediente a todo el mundo. Porque es que la gente es libre. Sí. Pero hay unos brechadores que son espectadores parábola. Cayó. La hermana está gritando. El salón ministró a la hermana. Joan cantó y ella gritó. Eso fue que estoy en pecado. Divina. El Espíritu Santo la redargulló por pecadora. Y lo que el bendito evangelista no sabe fue que la hermana se acordó del hoyo de Chulín donde vivía y cómo le ha faltado a Dios y cómo la misericordia de Dios la ha guardado. Y cómo su benevolencia y cómo es su manera de recibir el Espíritu. Es que estamos muy carnales y muy metidos. Recibe tú y suelta al otro. Mire, le voy a decir algo. Ya dio la clave. No vamos, para mucha gente que están turbados ahí por lo del Espíritu Santo, que quizás no podía hablar lengua o lo que sea. Oye, donde tú te das cuenta, si tú le has pedido perdón a Dios, tú has tenido al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Él es quien convence de pecado. Exactamente. O sea, que tú fuiste una persona que tuvo una experiencia. Tú reconoces tu humildad con el Espíritu Santo. Y todo, y no podemos denigrar, porque hay una eficacia, y ya con esto voy a concluir, Shalom, que tiene el Espíritu Santo, y es la siguiente. El Espíritu Santo en la ley, las personas en la ley, la parte litúrgica de la ley te perdonaba el pecado. Pero no tenía la capacidad de no hacerte pecar. Entonces, en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, tú encuentras un ser que te habla y te dice, no lo haga. Wow. Porque esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Wow. Y entre alguien que el Espíritu Santo está dentro de él, le ayuda a tener una mejor calidad de vida como creyente. Y tú encuentras una voz que te habla dentro de ti, el Espíritu Santo. Yo una vez tuve la experiencia de escuchar al Espíritu Santo orar dentro de mí. Wow. Bautizada. Wow. Yo me hinqué a orar, nueva creyente, y yo entré en una meditación en el Espíritu. Y yo oía a ese ser, esa voz dentro de mí. Yo escuchaba ese ser hablando. Tan bello y tan sublime. Me dijo, es el Espíritu, soy yo que estoy gimiendo. Nunca más en mi vida. Porque mire, hermano, yo le digo a ustedes los códigos de experiencia del Padre tomar un cuerpo en la tierra y besarme. Yo conozco al Cordero. El Cordero a mí me visitó. Y me dijo, yo soy Dios. Y a mí Dios no, y el Cordero no me habló con su boca. Me habló fue su corazón. Cuando él me dio el beso aquí y me dio el beso en la parte izquierda, yo escuché el latido del corazón del anciano. Y cuando el corazón le latió, yo le dije, tú eres Dios. Y me dijo, sí. Y cuando yo me quité a la niña y le adoré, entonces él se transfiguró delante de mí. Y de él salió una luz que alumbró todo el entorno. Dios mío, esto está demasiado Y los ojos se le volvieron como llamas de fuego. Esas fueron mi experiencia nuevo creyente. Y he ido al infierno, pero yo nunca lo he dado aquí. Vamos a hablar de eso un día. Espérese, mamá, que se pone nerviosa esta gente. Sí, de una vez empiezan a especular. Mire, yo le voy a decir algo, audiencia. Esa gente que algún día tuvieron un contacto con el Espíritu Santo y hoy en día dicen que no lo conocen, el Señor allá arriba le va a devolver lo mismo que sembraron. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y están blasfemando, porque lo que hay que educar, hay que educar el dominio propio. Hay que educar las emociones. Gente que están haciendo cosas en nombre del Espíritu Santo, que es humanidad. Eso sí hay que educarlo. Y estoy de acuerdo con todos los hermanos. El manejo y la educación. Pero no quitarle la asignación al Espíritu Santo. Nunca. Mira, es que nadie puede. Yo creo que esto ha estado demasiado tremendo, Joan. Muy poderoso. Y tomar en cuenta también. Tú decías que una de las maneras de conocer que tiene el Espíritu Santo es porque está convencido de pecado. Sí, el diablo no te convence de eso. Yo añado otra, y es que un corazón contrito y humillado, él no lo rechaza jamás. Y tú no puedes, Shalom, destilar odio y veneno y decir que el Espíritu Santo está contigo. Ay, no, jamás. Porque habla de los frutos del Espíritu. El que maldice, aunque tú estés mal, el que te persigue no tiene a Dios. No tiene a Dios. Lucifer es su papá. Dios mío. Bueno, señores, nos quitamos de aquí. Comente. Recuérdese. No, yo sé que usted va a comentar. ¿Cómo pueden seguirla, pastora? ¿Cómo puede seguirla? Ay, sí, pastora, ¿cómo podemos seguirla? Pastora Kenia Fernández Oficial. En YouTube en también. YouTube, Instagram, Facebook, sí, en todas las redes. De acuerdo. Y ya el teléfono está por ahí. Nos pueden seguir a través de Excelencia Cristiana. Sí. Shalom en sus redes se llama. Sí, Shalom Music 187. Y yo Amadé. Dios le bendiga y Dios le guarde.
Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.